Continuando ahora con el tema de consultas, llegamos a otro tipo de consultas. Consultas de campos calculados. Una consulta de campos calculados lo que hace es crea o permite crear un nuevo campo, y este campo se va a calcular en base a los datos que se encuentran en otro campo. Estos campos, por ejemplo, nos puede servir para calcular el IGB de algún precio de algún producto, en este caso precio de artículo, y mostrarlo en otro campo en esta consulta. Por ejemplo, aquí lo que está es el 10% del precio de artículo y lo está otorgando a un campo calculado con el nombre de descuento. Bueno, para que se comprenda más, vamos a ir a Access y también de este archivo vamos a crear diseño de consulta, y aquí vamos a mostrar la tabla tal. Agregamos el ID, el nombre, el stock. Creo que el stock no pide, vamos a mostrar. Es de la tabla artículos, nos pide el nombre de artículo y el precio. Y en el precio vamos a calcular el 10%. Para un campo calculado lo hacemos al costado. Al costado vamos a colocar lo siguiente. Primero va el nombre del campo. Si no colocamos el nombre del campo no pasa nada. Access le asigna un nombre por defecto. Así que lo que hacemos aquí es calcular el campo. Como es un campo calculado, colocamos preartículo y colocamos asterisco espacio 0.10. Lo que estamos haciendo es multiplicar los datos, en este caso los registros que están en el precio de artículo, y multiplicarlo por 0.10, o también multiplicar dicho campo por 0.10. Presionamos Enter y se genera automáticamente la fórmula, ¿no? Que es el expre1, que hace referencia al nombre del campo. Si ejecutamos y aquí se muestra el nombre del campo, que en este caso es el alias. Es el alias que dice expre1, y en este campo se muestra 2.5. ¿Por qué? Porque hemos calculado en base al campo pre de artículo el 10%, ya que tenemos 25 y el 10% de 25 es 2.5. Regresamos a la vista diseño y aquí en expre1 nos pide en la guía que modifiquemos el nombre a descuento. Dice reemplaza el texto expre1 por descuento. La fórmula que hemos colocado en ese campo calculado es preartículo por 0.10. Nos habla entonces también de un alias y debemos de modificar entonces ese alias a descuento. Colocamos Enter. Entonces nuestra fórmula es tal como se muestra. Ejecutar y ahora se muestra el alias con el nombre de descuento. Bien. Cambia la vista de diseño en el campo descuento, use el menú contextual, propiedades y en la opción formato elija fijo. Esto seguramente es para mostrar dos decimales. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver qué nos da. Vista diseño, clic derecho en este campo calculado, propiedades, y aquí en formato vamos a elegir formato fijo. Damos a ejecutar y ahora, bueno, se muestran dos decimales. Cambia la vista de diseño y escribe la expresión usada para calcular el precio público. El precio al público es preartículo menos descuento. ¿Qué fórmula utilizó? Vamos a la vista de diseño. Esto de acá lo podemos cerrar. Y al costado, como vamos a crear un nuevo campo, hacemos lo siguiente. ¿Cómo se llama el campo de aquí? Bueno, el campo de acá se llama descuento. Entonces, en base a ese campo, ahora lo vamos a utilizar. Para ello, cuando creamos un campo, primero tenemos que colocar el alias. En este caso es precio
precio guión abajo público. Utilizo un guión abajo porque seguramente si utilizo un espacio me puede dar algún error. Así que para evitar ello coloco un guión abajo, precio guión abajo público, 2 puntos. Así se va a llamar el alias o el campo, precio público, 2 puntos. Ahora viene la fórmula, que sería preartículo menos descuento. Entonces tengo que tener en cuenta cómo se llama ese campo, preartículo. No dice precio artículo. Tengo que tener en cuenta el nombre del campo. Si así se llama preartículo, entonces debo de colocar preartículo. Ahora espacio, colocar el signo menos. ¿Menos quién? Menos el campo llamado descuento. Si yo escribí solamente hasta la letra C, entonces debo de colocar también aquí dex, porque va a depender exactamente del nombre de dicho campo. Ahora lo que hago es presionar enter y el corchete se genera, ¿no? Una vez he presionado enter. Presiono ejecutar y ahora se muestra precio público. Y si restamos 25 menos 250 es igual a 22.50. Bien, entonces ahora lo que hacemos es, bueno, ¿qué fórmula usó? La fórmula es la siguiente: precio público, 2 puntos, preartículo menos descuento. Si queremos darle formato fijo, bueno, clic derecho, propiedades, formato, elegimos formato fijo. Presionamos ejecutar y de esta forma se visualiza. Ejecute la consulta y el resultado debe ser como, bueno, se visualiza acá, ¿no? 25, 250 y 22.50, tal como se muestra. Guarda la consulta con el nombre Q ejercicio 08 F12. Cerramos la consulta y ahora continuamos. Funciones. Se pide crear una consulta que asigne 30 como gastos de envío para los productos de la categoría multimedia. Crear una consulta de la tabla artículos y categorías y vamos a utilizar una función que viene en Access, ¿no? Utilizamos entonces, vamos a crear. Elegimos el ID de artículo, elegimos el nombre, el precio y el nombre de la tabla categorías. Y aquí al costado el campo calculado será de la siguiente manera. Nos pide que coloquemos una fórmula. Esta fórmula emplea una función. En este caso es CINM, entre paréntesis, nombre igual, entre comillas, multimedia. Luego coma, que en algunos casos puede ser punto y coma, 30, siempre y cuando es multimedia, y si no lo es, le vamos a dar 0. Es una función sí, así como en Excel. Entonces ahí colocamos la letra SI, otra vez la letra I, pero en mayúscula, la letra M, colocamos nombre, es igual, entre comillas, multimedia, pongo punto y coma, coloco 30, punto y coma, y coloco 0 y cierro paréntesis.
tal como se visualiza. Sí, con la letra I, otra vez la letra I pero en mayúscula, la letra N, la letra M y lo que continúa. Presiono Enter, me dice la expresión que he especificado tiene una sintaxis no válida. Bueno, aquí me está seleccionando que no va con punto y coma, pero en mi caso es entonces con coma. En otros casos puede ser que sea punto y coma, así que hay que tener en cuenta ello. Aquí lo que estoy haciendo es, si el nombre, si el campo nombre es igual a multimedia en este campo, vamos a darle 30. Si es igual a multimedia, y si no lo es, vamos a darle 0. Ejecutamos y nos damos cuenta que aquí el lector de CD-ROM 50X es del precio de 40 y con el nombre de categoría multimedia con la expresión 30, con el valor número 30. ¿Por qué? Porque es multimedia. Y vamos a cambiar el alias a gastos de envío. Expre 1 modificamos, colocamos gastos y abajo envío. Y ahora sí. Guardamos la consulta, nos dice con el nombre de Q ejercicio 09. Y practicamos lo aprendido. Genere las siguientes consultas y escriba las expresiones usadas. Calcular el monto, preventa por cantidad, precio de venta por cantidad, de los registros de la tabla detalles. Vamos a colocar aquí la expresión usada entonces. Acá nos pide el precio de venta por cantidad. Precio de venta y cantidad le corresponde a la tabla detalles. Entonces vamos a crear una consulta de la tabla de detalles. Colocamos aquí, por ejemplo, preventa, cantidad. No nos dice mucho que debemos demostrar. Así que solamente, mostramos precio de venta y cantidad. Vamos a mostrar todos mejor. Y de factura, y de artículo, precio de venta y cantidad. Y acá al costado, entonces colocamos el campo calculado, precio de venta por cantidad. El alias será monto, preventa, asterisco, cantidad. Ya que son los nombres que se muestran al costado. Ejecutar y nos damos cuenta que se visualiza el monto. Colocamos la expresión usada, pero quizás para una mejor visualización aquí en monto debemos de aplicar solamente 2. Elegimos el campo, clic derecho, propiedades, formato fijo. Guardar. Todavía no, vamos a ejecutar y ya está. Guarda la consulta con el nombre de consulta número 10, F12, consulta 10, aceptar. Y se visualiza aquí. Ya está. Escribimos la expresión usada. Y de la misma consulta ahora hacemos calcular un descuento. 10% del monto a las facturas cuya cantidad sea mayor a 100 unidades. Entonces,
Lo que hacemos aquí es esta misma consulta, la consulta número 10, lo tenemos aquí, vista diseño, y aquí vamos a hacer lo siguiente. Ahí lo que vamos a realizar es que vamos a calcular el descuento. Descuento va a ser igual a 10% del monto. Entonces nuestro alias, para este caso, será descuento, dos puntos, monto por 0.10. Le doy en ejecutar, me muestra el descuento. Rápidamente clic derecho, propiedades. Y ahora nos damos cuenta entonces que ya tenemos el 10%, pero nos dice cuya cantidad sea mayor a 100 unidades. Vamos a modificar entonces que la cantidad sea mayor a 100 unidades, ya que eso nos indica. Ya está, mayor a 100 unidades. Guardamos la consulta con el nombre de consulta número 11. Presionamos otra vez F12. Si nos damos cuenta, esta consulta ya tiene el nombre de consulta 10, pero lo hemos modificado y ahora le debemos de colocar el nombre de consulta 11. Cerramos y ya está. Colocamos la expresión usada, que es descuento, dos puntos, monto, espacio, asterisco, espacio, 0.10. Guardamos la consulta con el nombre de consulta 11, ya lo hicimos. Y ahora pasaríamos al tema de consulta de totales. La consulta de totales lo que hace es permitir mostrar un total, ¿verdad? En este caso de manera como se muestra en la siguiente tabla. Tenemos ahí los registros, pero en este caso agrupados de acuerdo al total de stock que pertenecen a la categoría componentes. Estas consultas dice permiten calcular un resumen, ¿verdad? Agrupan los registros de acuerdo a un campo, por ejemplo de acuerdo al año, a la categoría, etc. Y usan funciones para resumir otros campos. Se pide crear una consulta que permita calcular el stock, el total de stock por categoría del producto. El resultado debe ser como tal. Entonces para ello vamos a habilitar la opción de totales, en este caso el símbolo de totales. Crear una consulta con la tabla artículos y categorías. Vamos a crear diseño de consulta. Y aquí lo que vamos a mostrar es el total de artículos agrupados de acuerdo a una categoría, pero aquí lo que está mostrando es el stock que hay en total por artículo de acuerdo a la categoría. Acá habilitamos entonces la parte de totales, hacemos un clic y se muestra la opción de total, y en el total tenemos la agrupación, agrupar por suma, recuento, min, max o cuenta, que es cuenta o recuento. Bien, entonces ahora lo que hacemos es mostrar entonces la tabla artículos y categorías, que ya está. Agregamos los campos, campo nombre, stock. En este caso el nombre de la categoría y stock de aquí. Una vez realizado, entonces ahora lo que hacemos es tabla categorías, el nombre, y de la tabla artículos hemos colocado el campo stock. Debajo el total debe de ser agrupar por, se queda por defecto, y en el otro lado, en la parte del stock, debemos de elegir suma.
Si no elegimos suma y le damos a ejecutar, nos damos cuenta que se repite y es normal. ¿Por qué? Porque aquí hay 0, 0,5 de componentes y así. Entonces lo que hace una consulta de totales es agrupar estos datos para que estos datos obviamente se sumen siempre y cuando pertenezcan a la misma categoría. En consecuencia, todos estos registros que son parte de componentes, que es el stock, se va a realizar una suma. Entonces colocamos aquí en stock por suma, ejecutar, y ahora se visualiza de forma agrupada o resumida, tal como se muestra. Componentes 2258, 450 y 474. Ejecutamos y guardamos. Cambia la vista de diseño y cambie el alias a su consulta. El diseño debe ser como tal. Acá dice suma de stock. Vamos a modificarle a solamente stock. Total, nos pide total stock, stock. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí en stock colocamos total stock, stock. Ejecutamos y nos muestra total stock. Bien, guardamos este ejercicio como lo siguiente. Ahora dice cambie la vista de diseño y agregue a la consulta el campo y de artículo. En la fila del total elija la función cuenta, ejecute la consulta para que se muestre como se muestra ahí 27, 4 y 9. Vamos a entonces agregar la columna y de artículo. Y aquí elegimos por cuenta. Ejecutamos y ahora se muestra 27, 4, 9. Debemos de colocar número de artículos como se muestra ahí. Colocamos entonces el alias. Ejecutamos y ya está. Practique lo aprendido. Generar las siguientes consultas y escriba la cuadrícula que se muestra en el diseñador. Mostrar el número de facturas por cliente. El resultado debe ser como tal. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Aquí guardamos el nombre de esta consulta, será consulta número 12. ¿Sí? Vamos a aceptar, cerramos, creamos, nos vamos a diseño de consulta otra vez, clientes y facturas. Vamos a ver cuánta es la cantidad de facturas emitidas asociadas a cada cliente. En este caso Alejandro Valderrama tiene 166. Lo que está haciendo es agrupar por una cuenta, ya que la pregunta es cuántas facturas emitidas hay asociados a cada cliente. Si la pregunta es cuántos, utilizamos la agrupación por cuenta o recuento en algunos casos. Entonces para ello mostramos el nombre del cliente y aquí en facturas podemos elegir en realidad cualquiera.
y cualquiera va a dar el mismo resultado. Puede ser cualquier campo aquí si deseamos agrupar, pero se utiliza el ID de factura. Vamos a utilizar entonces el ID de factura para ello. Habilitamos la opción de totales y en total ponemos agrupar por cuenta. Ejecutamos y ahora se muestra que hay 166 facturas asociadas a Alejandro Valderrama, tal como se muestra, y demás también 139 y 54, 1 y 87. Facturas emitidas debe ser el título, entonces en ID factura colocamos el alias. Facturas emitidas, dos puntos y de factura, ya que es el campo. Y se muestra, ¿no? Vamos ahora a guardar con el nombre de consulta 12. El anterior era consulta número, no, Q ejercicio 10, hubo un error entonces. Ahora entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, en mi caso también es que la consulta número 12 voy a modificar el nombre. Este se debe de llamar Q ejercicio 10. La consulta número 12 que le puse debe de llamarse consulta Q ejercicio 10. Y esta consulta, que en este caso por defecto ha dado 13, voy a guardar con el nombre de F12. Voy a ponerle consulta número 12. Ahora sí, la consulta número 12 entonces debe de ser la cantidad de facturas emitidas a cada cliente, con el nombre consulta 12, y del ejercicio anterior que era del artículo categorías y total de stock, es la consulta Q ejercicio 10. Bien, entonces para ello vamos a continuar. Artículo aprendido, ya lo hicimos. Ahora listar el monto por factura. Debe obtener una sumatoria del monto preventa por cantidad. El resultado debe ser como tal. Entonces para ello vamos a igual crear un diseño de consulta. Teniendo en cuenta las tablas. Tenemos factura. Tenemos preventa por cantidad. Tenemos el monto. Solamente nos pide de la tabla facturas el ID factura. Y al costado lo que se muestra es el total, pero este total no es el total de algún campo que ya exista, sino que es la sumatoria del monto, nos dice. Y este monto es un campo calculado del preventa por cantidad. Bueno, entonces lo que debemos de hacer es, vamos a tener en cuenta la tabla de detalles. Aquí colocamos en la tabla de detalles y vamos a ver
y vamos a probar. Bueno, acá no me conviene que sea de la tabla facturas, vamos a quitar esto, sino que el ID de factura lo puedo obtener de la tabla de detalles, ya que aquí hay un campo ID de factura. Entonces agrego ID de factura y ahora lo que hago es agregar preventa y cantidad. Acá voy a utilizar entonces el campo calculado. Coloco monto, 2 puntos, espacio, y ahí pongo preventa, asterisco, cantidad. Presiono enter y automáticamente genera, ¿no? Teniendo en cuenta que es la tabla de detalles, si bien es cierto acá se muestra simplemente ID de factura y total, pero si nos damos cuenta también el preventa y cantidad está en la tabla de detalles, y ahí también tenemos el ID de factura, y el ID de factura es un campo también de la tabla de detalles, así que podemos utilizarlo. Ejecutamos y bueno, nos da lo siguiente, ¿no? Vamos a regresar y aquí vamos a aplicar totales, y en totales entonces vamos a agrupar por suma. ¿Cuándo agrupamos por suma y cuándo por cuenta? Agrupamos por suma mayormente cuando es números, y estos números lo que hacen es, bueno, sumarse. Si por ejemplo tenemos un código, el código no se suele sumar, sino se suele contar. Ahora tenemos entonces suma. Ejecutamos y tenemos en la primera parte 108 2072. Entonces tenemos 108 2072. Vamos a mostrarlo con 2 decimales. Regresamos a la vista diseño, clic derecho en este campo, calculado, formato fijo. Ejecutamos y se muestra, ¿no? Bien, colocamos los campos que hemos elegido en la tabla y el total, como lo hemos agrupado. Lo guardamos con el nombre de consulta número 3. Aceptar y ya.